Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso en el estudio de la palabra, donde nos damos la oportunidad de encontrar no solamente lo básico, sino las cosas que a veces se nos pasan por alto en el estudio de la palabra de Dios. Queremos dar gracias a Dios en esta hora por nuestra hermana Gloria, que como ustedes saben estuvo sometida a cirugía para arreglar una rodilla que estaba en malas condiciones. Gracias a Dios, todo fue maravilloso, salió muy bien y ya posiblemente el jueves la tendremos de regreso a casa. Así que con esa gratitud a Dios y confesando su nombre y toda la gloria sea para Él, comenzamos este estudio. Recordemos, estamos en el Salmo 119 y vamos estudiando cada sección que está separada una de otra por una letra del alfabeto hebreo. Hoy nos toca la quinta palabra. La quinta palabra es He. Esa quinta palabra, He, nos va a dar inicio a una sección que habla de nuestra dependencia de Dios. Muchas veces podemos pensar que nos mantenemos porque somos fieles de por sí, porque tenemos fuerza de voluntad para seguir al Señor, porque esa es nuestra decisión, pero nos mantenemos por la misericordia de Dios. El Señor es quien nos mantiene en el camino. Y hoy precisamente ese es el tema de la sección de la palabra He. Es nuestra dependencia de Dios. Y ya para adentrarnos en el tema de este estudio, tenemos que la palabra He nos comienza a hablar acerca de la relación que hay en que Dios nos enseñe y nosotros guardar. Porque si no sabemos realmente cuál es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber si la estamos guardando, si la estamos obedeciendo? La palabra He comienza ya en el verso 33, que dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré. Aquí vemos dos verbos. Enséñame, es Dios quien debe enseñarme, quien debe mostrarme, quien debe poner delante de mí cuáles son sus estatutos y cuál es su voluntad, la voluntad de su palabra. Y entonces, en esa dependencia dice, guardaré, los guardaré hasta el fin. Dios tiene que enseñarnos para nosotros saber que podemos guardar hasta el fin sus enseñanzas. Por lo tanto, hay una relación entre lo que Dios hace con nosotros y nuestra respuesta a lo que Dios nos está enseñando. En el verso 34 pasamos a esa segunda relación de Dios y nosotros. Dice, dame entendimiento. Ahí está el otro verbo de parte de Dios. Comienza siempre el verbo, el verso con un verbo que le pertenece a Dios. Dame entendimiento. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo puedo yo entender el significado de la palabra de Dios si Él no me da entendimiento? Para comprender la sabiduría de Dios, para comprender la voluntad de Dios, para comprender todo lo que la palabra encierra
para mi vida, para mi educación, para mi nutrición espiritual, para mi edificación, Dios tiene que darme entendimiento. Si no, solamente su palabra va a ser algo que en algún momento voy a leer, por leerlo tal vez, y no voy a comprender. El apóstol Santiago en su carta decía, el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Debemos entender que debemos orar, que tenemos que pedirle a Dios para que Él nos dé el entendimiento. Ahora, después que yo tengo el entendimiento, entonces viene el compromiso del salmista, que en este caso nos representa a nosotros. Dice, y guardaré y la cumpliré de todo corazón. Para poder cumplirla, para poder seguirla en el que sea la pauta que va marcando el camino a mi vida, yo tengo que tener entendimiento de la palabra. Y para ese entendimiento, volvemos a repetir, necesito que Dios me enseñe y que me dé entendimiento. Amén. ¿Estamos claros en eso? Necesitamos que Dios obre a través de su palabra en nuestras vidas para nosotros poder después ser obedientes. Ahora, a continuación viene una serie de palabras que nos hablan de esa dependencia total de Dios. En todo dependemos de Dios, no solamente en nuestra vida, de que Él nos supla, de que Él provea, de que Él nos dé, sino que tenemos una dependencia absoluta de Dios. Por eso dice el salmista, enséñame, dice primero enséñame y después dice dame entendimiento. Si alguien me enseña, pero yo no comprendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar lo que he aprendido? Pero a partir del verso 35 viene una relación donde se muestra la dependencia total de parte del salmista, que en este caso, vuelvo a repetir, es la representación nuestra. Nosotros somos los que dependemos de Dios. En el verso 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame. Es Dios quien debe guiarme. No es un camino que yo tengo que encontrar. No es una decisión que yo tengo que decidir. Es Dios quien debe guiarme por su camino de justicia. Por su camino de justicia. Dice, en ella tengo yo mi voluntad. ¿En qué? En lo donde Dios me va a guiar. Sin esa guía, sin esa dirección, es Él, recordemos, es Él el que va dirigiéndonos, va guiando. Por eso dice el salmista, guíame, llévame por donde tú quieras, por donde tengo que andar. Cuando Saulo de Tarso cayó ante el impacto de la presencia de Dios en el camino a Damasco, y comienza esa interrelación entre él y Dios, él le pregunta, ¿qué quieres que haga al final? ¿Qué quieres que haga? Ahora, la palabra de Dios es quien nos dirige. Y debemos preguntarle al Señor, Señor, guíame, porque en ella es donde yo tengo mi voluntad. Yo quiero ser dirigido por tu palabra. Guíame. ¿Qué es lo que debo obedecer? Pasamos al verso 36. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina. Aun cuando querramos por nuestra propia cuenta inclinar nuestro corazón,
Necesitamos que Dios sea el que tome el control de mi corazón para poder guiarme. Por mí mismo, yo no puedo llegar a ninguna parte. Por eso dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si Dios no inclina mi corazón y toma mi vida para guiarme en sus caminos, mi corazón va a verse desviado. Y aquí dice avaricia, pero ¿cuántas cosas pudiéramos mencionar? Podemos alcanzar a tener avaricia por alcanzar grandes metas, porque nos parece que en ella está la realización, el cumplimiento de nuestro vivir. Y Dios necesita tomar control de mi corazón para que lo incline. Inclinar significa ponerlo a su voluntad, que nuestro corazón esté bajo la voluntad de la palabra de Dios. ¿Bajo qué voluntad yo pongo mi corazón? ¿Bajo qué voluntad está? Si Dios no inclina mi corazón, va a estar bajo la voluntad equivocada. Va a estar respondiendo a una inclinación equivocada. Pasamos al verso 37. Dice así la palabra: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Dice, aparta mis ojos. Esto de los ojos significa a lo cual yo voy a estar mirando. Y cuando se mira algo es para seguirlo. Entonces, la palabra vanidad generalmente en la Biblia se refiere a los ídolos, a lo que uno adora, a cosas que se adoran. Eso se le llama vanidad. Generalmente la Biblia cuando habla de vanidad se refiere a eso, a los falsos dioses, a la adoración equivocada. Dice aquí el salmista, aparta mis ojos, no quiero mirar a lo que es vanidad. Y reitero que vanidad no es solamente, digamos, ídolos. Yo digo, no, yo no soy idólatra, yo no adoro ídolos, pero puedo adorar otras cosas que se convierten en el ídolo de mi vida, y en ellos pongo mis ojos. Puede ser el enriquecimiento, puede ser hacerme famoso, puede ser el buscar reconocimiento de los demás. Todo eso es vanidad, porque todo lo que se sigue y de alguna manera el alma adora, que no sea Dios, es vanidad. Dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Hemos dicho ya en otro, porque esta avívame se repite, esta palabra se repite en ya las partes del Salmo 119 por el que hemos andado. Avívame significa dame vida. Dame vida en tus caminos. Porque el camino de Dios es el que da vida. Caminar con nuestros ojos no en la vanidad, sino en Dios y en su voluntad. Eso es lo que da vida. Dice en Proverbios, creo que lo repetimos en el estudio pasado, que dice que hay caminos que son buenos delante de los ojos del hombre, pero que el final es final de muerte. Entonces, no es lo que a mí me parece, porque de cierta forma eso sería también poner los ojos en vanidad, en mis propios deseos, mis propios proyectos, mi propio entendimiento humano. Dice, aparta mis ojos para que no vea la vanidad y dame vida en tu camino. Y el verso 38 dice, he aquí, dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme.
confirma tu palabra. Es decir, la palabra de Dios es una promesa de salvación, es una promesa de andar con Dios, es una promesa de recibir bendición. Y recordemos que en la Biblia se nos muestra que la bendición es un resultado de la obediencia. Por lo tanto, dice, confirma tu palabra a tu siervo. Es Dios quien debe confirmar su palabra en nosotros. No es nuestra propia lengua, no es nuestra propia expresión de decretar ni nada de eso. Es sencillamente Dios quien debe confirmar la palabra en nosotros, en su palabra. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Es decir, si yo me aparto de los juicios de Dios, me viene oprobio. Oprobio es sinónimo de vergüenza, de desestimación, cualquiera de esas situaciones en las cuales yo me voy a ver envuelto, un descrédito. ¿Por qué? Porque no he confiado en la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, quita de mí el oprobio. ¿Por qué? Porque buenos son tus juicios. Y por último, termina diciendo el verso 40, vivifícame, es decir, dame vida en tu justicia. Así que, mis hermanos, recordemos que aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pero necesitamos de la ayuda del Señor para que nos guíe, para que nos incline, para que nos enseñe, para que nos aparte los ojos de lo que no es suyo. De lo que no es suyo. Necesitamos la luz, necesitamos ser confirmados en su palabra. Pero para ser confirmados y ser enseñados, necesitamos venir a esta palabra que Él ha inspirado para nuestra edificación, con su ayuda, no con nuestro entendimiento, sino con la sabiduría que Dios da. Así que hasta aquí llegamos con el tema de esta semana. Dios les bendiga ricamente. Recuerde, dele like, comparta